de 4 meses y muchos valencianos que lo perdieron todo, incluso a sus familiares y a sus seres queridos, siguen esperando las ayudas que este Gobierno prometió. A día de hoy, el Gobierno de Sánchez apenas ha destinado el 20% de los fondos prometidos para la reconstrucción de las zonas afectadas por la gota fría. A nadie le puede sorprender que el Gobierno de España no haya cumplido con su deber, porque los valencianos siguen abandonados y los vecinos de La Palma continúan durmiendo en barracones, aunque ya sabíamos que para este Gobierno los españoles son lo último en su escala de prioridades. Pero nosotros no nos olvidamos de ello, ni tampoco de que el día de la tragedia el Gobierno y sus socios estaban repartiendo televisión española y que 4 meses después las prioridades de Sánchez no han cambiado. Están muy ocupados en ver cómo pueden mantener el apoyo de un prófugo para seguir en la Moncloa y lo último ha sido la condonación de la deuda generada por el separatismo para hacérnosla pagar a todos los españoles y la entrega de competencias en inmigración a la Generalidad de Cataluña. Mientras, los valencianos de Chiva, y más aún en estos días en los que el mal tiempo vuelve con lluvias torrenciales y con temporal, están de nuevo abandonados sin que nadie del Gobierno haya ido a verles y sin que nadie se interese por arreglar las calles abiertas, literalmente abiertas en Chiva y destrozadas que aún forman parte, lamentablemente, del paisaje en Valencia. Reclamamos al Gobierno que ponga ya las ayudas a disposición de los valencianos y reconstruyan los pueblos que han quedado arrasados por su tremenda irresponsabilidad. Y mientras el Gobierno se olvida de los problemas reales de los españoles, el golpe continúa desde la Moncloa. Por goteo, Sánchez acaba de conceder a Puigdemont el control de las fronteras, precisamente a los que han convertido en Cataluña en la cuna del islamismo en Europa. Pero no porque les preocupe la inmigración, no porque la seguridad en Cataluña sea una verdadera preocupación para ellos. Lo único que les interesa a los separatistas es conseguir de facto la ruptura con España, expulsando de Cataluña a todo lo que tenga que ver con ella y usurpando funciones exclusivas del Estado como las de la Guardia Civil o la Policía Nacional. En contra de lo que repiten, y vamos a seguir escuchando durante todos estos días a miembros del Partido Socialista y del Gobierno, que repiten como papagayos que esto es una cosa que avala la Constitución, que se hace con la Constitución en la mano. Bueno, la Constitución últimamente viene diciendo lo que quiere el Partido Socialista que diga, porque ya se encargan ellos de avisarle a Pumpido y encargarle cuál va a ser su próxima resolución. La inmigración es una competencia exclusiva del Estado que por su naturaleza no puede ser transferida ni delegada. El control de las fronteras es una consecuencia práctica del ejercicio de la soberanía que recae sobre una nación. Y esto lo entienden perfectamente los separatistas. Y por eso la reclaman. Por eso reclaman estas competencias. Quien no lo sabe o no lo quiere saber es el Gobierno. Con tal de mantenerse en el poder, el Gobierno es capaz de admitir lo que llevan años calificando como de extrema derecha, que hay que apostar por la inmigración regular, ordenada y segura. Por supuesto, justifican el traspaso de competencias hablando de población nacida fuera de Cataluña, equiparando a alguien que nace en Córdoba o en Cáceres con alguien que viene del Magreb. Recogiendo, por supuesto, la necesidad de integración, pero no la integración en España, la integración en el nacionalismo catalán, que es lo que exige el prófugo cuando en la exposición de motivos de esta proposición de ley reitera la obligación de aprender catalán. Ahora, por cierto, llega el 8M y se llenarán la boca a todos los políticos hablando de igualdad, pero no va a haber igualdad, por ejemplo, para todas esas mujeres que a lo mejor quieren trabajar en Cataluña, que trabajan en la administración pública y quieren trasladarse a Cataluña, y las que se les va a exigir la obligatoriedad del catalán teniendo menos oportunidades que otra que sí lo habla o que comparte el ideario separatista. Desde la educación transferida por medio del Pacto del Majestic
hasta los indultos, la rebaja de la malversación, la supresión de la sedición, la amnistía, la condonación de la deuda al separatismo y el traspaso de funciones de aprobación y asignación de ofertas públicas de las plazas de funcionarios con habilitación nacional que se pretende negociar por parte de los separatistas con el Gobierno de España, lo que ha habido en España durante décadas ha sido un blanqueamiento del troceamiento de la nación para que el bipartidismo se mantuviese en el poder, llevándonos a los españoles al callejón sin salida en el que estamos hoy. Todas y cada una de estas cesiones que al principio no cabían en la Constitución y que luego mágicamente pues caben, van a servir para reforzar los instrumentos del golpe y expulsar al Estado de Cataluña, por mucho que los miembros del PSOE llamen pacto o capacidad de diálogo a lo que no es más que mercadeo y chantaje. Y ante esto hay que hacer una oposición férrea y, desde luego, lo que no cabe es que el teórico principal partido de la oposición, el Partido Popular, le tienda la mano a Junts y a este tipo de partidos que trabajan todos los días por romper España. Por nuestra parte, hemos registrado un escrito a la mesa del Congreso para que inadmita la tramitación de dicha proposición de ley por su manifiesta incompatibilidad con la Constitución, reclame a los servicios jurídicos de la Cámara la elaboración de un informe sobre la adecuación de la constitucionalidad de la norma y, en tercer lugar, en caso de que fuese admitida a trámite, sea sometida a las mismas exigencias de un proyecto de ley, es decir, que se recaben todos los informes preceptivos necesarios. Y, en último lugar, el domingo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, fecha que desde hace algunos años el feminismo radical ha usurpado para difundir sus consignas ideológicas. Un feminismo abanderado por la izquierda que ha resultado ser una gran farsa, porque todos los que decían defender a las mujeres resulta que callaban ante los casos de acoso a mujeres en sus propios partidos. Nosotros creemos que la verdadera igualdad no discrimina y no enfrenta, sino que protege sin politizar. Rechazamos el feminismo radical que impone un dogmatismo de género con leyes que son nefastas para la sociedad en general y para las mujeres en particular. Una de ellas es la Ley de Violencia de Género, respaldada por todos los partidos a excepción de Vox, que consolida el fin del principio de la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley y termina con los principios básicos más elementales de nuestro sistema judicial. Desde su entrada en vigor en 2004 han sido asesinadas 1.291 mujeres. Tampoco el autodenominado gobierno más feminista tiene nada de lo que presumir. Desde el año 2019 han sido asesinadas 315 mujeres a mano de sus parejas o exparejas. Al amparo de este feminismo se dictó la ley del solo sí es sí, que trajeron al unísono Partido Socialista y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que ha propiciado 1.500 rebajas de penas para violadores, asesinos y todo tipo de depredadores sexuales y más de un centenar de ellos excarcelados. Este Gobierno ignora los problemas reales de las mujeres, como la brecha maternal. Muchas mujeres son penalizadas por el hecho de ser madres y tampoco hablan del peligro que corren las mujeres hoy en día en muchas calles de España por culpa de la inmigración ilegal, porque aunque los medios gubernamentales traten de ocultarlo, el 36% de los asesinatos de mujeres son cometidos por extranjeros, a pesar de que representan el 12% de la población. Además, entre los detenidos por delitos contra la libertad sexual, el porcentaje de extranjeros supera el 50% entre los 31 y 40 años. Solo en Madrid las agresiones sexuales han aumentado un 173% desde 2019 y lo que nos encontramos es una clase política que echa balones fuera y que dice cosas como que toda esta gente procedente de culturas incompatibles con la nuestra son tan españoles como Abascal. En definitiva, nosotros creemos que defender a la mujer es defender nuestras fronteras, nuestra identidad, nuestra libertad, nuestra igualdad, también dentro del territorio español, y defender nuestras costumbres en lugar de importar inmigración procedente de culturas que nos imponen un hijab o que quieren que caminemos 3 pasos por detrás de los hombres. Nosotros creemos que defender a la mujer es hablar de sus problemas, que como los de los hombres son la precarización laboral, el aumento del coste de la vida, la pérdida del poder adquisitivo, el acceso a una vivienda o la posibilidad de formar una familia. Y sin más, quedo a su disposición. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Buenas. Yo le quería preguntar por el Consejo Europeo Extraordinario que se va a llevar a cabo hoy, que se va a abordar la defensa europea y la situación de Ucrania.
Se lo voy a plantear de esta manera. Si fuese Santiago Abascal, presidente del Gobierno, el que acudiese a esa cita, ¿qué es exactamente lo que defendería para abordar la defensa europea y la situación en Ucrania? Gracias. Bueno, si nosotros estuviésemos al frente del Gobierno de España, desde luego hubiéramos recuperado el lugar que se merece España en el mundo y desde luego se tendría en consideración lo que dijésemos, al margen de las concreciones de lo que se fuese a decir. El problema está en que hoy España es irrelevante y que lo que pueda opinar España, y mucho menos el Gobierno de España, es absolutamente irrelevante e insignificante porque la clase política, y concretamente el Partido Socialista, se ha encargado de marginarnos, de enemistarnos con nuestros socios naturales, que son los países occidentales, y de tender lazos con todos los enemigos de la prosperidad de Occidente. Así que, al margen de lo que dijésemos, evidentemente se nos tendría en cuenta, pero le puedo asegurar que nosotros hubiésemos trabajado por recuperar nuestro lugar en el mundo, hubiéramos trabajado para que Europa vuelva a ser un conjunto de naciones soberanas, fuertes y respetables y, por supuesto, trabajaríamos por la paz y la fraternidad entre los pueblos. Hola, portavoz. Pues siguiendo con la pregunta de mi compañero, uno de los temas que está sobre la mesa es el posible rearme europeo. No sé si apoyarían el envío de armas, mejor dicho, el envío de tropas españolas para cuando se hable de paz en Ucrania. Quería preguntarle también por la vuelta de la Caixa a Cataluña, ¿qué le parece la noticia? Y creo que no me dejó nada. Bueno, la anormalidad en Cataluña lleva instalada demasiadas décadas al calor de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Por mucho que este gobierno trate de convencernos de que a Cataluña vuelve la normalidad, eso no es cierto, porque lamentablemente la normalidad en Cataluña consiste en saquear a todos los españoles, en seguir cediendo caprichos al separatismo, una casta política privilegiada en detrimento de la prosperidad de todos los españoles, como por ejemplo esa condonación de la deuda que nos van a hacer pagar a todos los españoles. No puede ser normal en Cataluña que hasta el año 2023 empresas que son libres, pequeñas y medianas empresas, en su libertad han decidido marcharse de Cataluña. Hasta el año 2023, más de 8.000 empresas se han ido de Cataluña. Y la situación en el sector público pues tampoco mejora, porque como comentaba antes, resulta que si un español quiere irse a trabajar en la Administración Pública de Cataluña se le impone una serie de obligaciones y son tratados como auténticos extranjeros, como por ejemplo con la imposición de esa obligatoriedad de hablar en catalán y en las más altas instancias pues tener que compartir el ideario del separatismo. Con lo cual, en Cataluña, por mucho que pretendan hacérnoslo ver, no hay normalidad y no va a haber normalidad hasta que no se termine con la financiación y con el desarrollo de ese plan de desmantelamiento nacional iniciado por los separatistas, asumido por el Partido Socialista, al que también en alguna ocasión a lo largo de nuestra historia democrática ha colaborado el Partido Popular. Y en cuanto al envío de tropas, nosotros ya hemos dicho que estamos en contra del envío de tropas a Ucrania. Evidentemente, el ejército español se encuentra en diferentes puntos del mundo bajo acuerdos de la OTAN en misiones de paz, pero una cosa es eso y otra cosa es ir a Ucrania. Nosotros estamos a favor de la inversión en defensa. Siempre hemos dicho que el gasto en defensa no es un gasto, es una inversión. Es importante que España sea una nación segura, que Europa esté formada por naciones seguras, que se den cuenta de la inversión en defensa, pero más allá de eso, aquí lo que estamos detectando es un cierto interés por mantener una guerra que no va a ninguna parte. Quizá con motivaciones políticas, y se utiliza al pueblo ucraniano, que está sufriendo en estos momentos, para arremeter contra un líder político que no es del agrado de von der Leyen como Trump. Por lo tanto, nosotros apostamos por la paz, apostamos por un acuerdo diplomático que tenga el visto bueno de Ucrania y apostamos por el fin del conflicto, por supuesto. Buenos días. Me gustaría saber qué le parece a usted el acercamiento de Trump a Putin en detrimento de Ucrania. Está barajando ahora cortar el suministro de información de inteligencia sobre los movimientos de Rusia en la zona de guerra. ¿Y qué cree usted que debería hacer España y también la Unión Europea ante los aranceles que Estados Unidos ya irremediablemente va a imponernos? Y en clave madrileña me gustaría preguntarle su
su opinión sobre que se abra aquí una comisión de investigación sobre el caso Quirón y que se llame a declarar, ya ha dicho Sumar, a Alberto González y a Isabel Díaz Ayuso. Gracias. Bueno, en cuanto a esa comisión, cuando veamos los detalles, pues ya veremos qué es lo que nosotros hacemos. Pero en cuanto a lo que me preguntaba sobre un acercamiento entre Trump y Putin, bueno, lógicamente es que hay una negociación entre dos partes. Y una negociación consiste precisamente en negociar. Entonces, más allá de eso, yo creo que lo que a nosotros nos interesa como españoles, porque para nosotros lo primero es España, lo segundo es España y lo tercero es España. Y a nosotros como españoles y como europeos lo que nos interesa es que se ponga fin a un conflicto por medio de un acuerdo permanente, duradero, pacífico y que tenga el visto bueno de Ucrania. Eso es lo que a nosotros nos interesa y que se deje de financiar la guerra por medio de la importación de gas ruso o por medio de esos amagos de querer continuar una guerra que no lleva a ninguna parte, por supuesto. Y en cuanto a los aranceles, por supuesto que no queremos que lleguen los aranceles, pero si llegan por parte de Estados Unidos o por parte de cualquier otro país, será culpa exclusiva de este Gobierno. Cualquier medida que tome un país extranjero en contra de los intereses de España será culpa exclusiva de Sánchez, porque él solo se ha encargado de situar a España en la irrelevancia, en la incapacidad para negociar absolutamente nada, en el hecho de que no seamos respetados en el mundo y se ha encargado de establecer otras alianzas que sí son perjudiciales para nosotros, como con esos países y esos dirigentes que forman parte del Grupo de Puebla o del Foro de Sao Paulo, enemistándonos con Argelia o importando, como digo, gas ruso. Lo que tiene que hacer Sánchez es, primero, preocuparse de los aranceles que ya existen, porque ahora algunos se está cayendo del guindo y se está dando cuenta de que nuestras pequeñas y medianas empresas, de que el campo, de que el mar y que la industria tiene serias trabas para seguir adelante. Y eso no ha llegado con Trump. Ha llegado desde hace años por culpa de una normativa impuesta desde la Unión Europea que no atiende a las necesidades reales de la economía española. Entonces, con lo cual, lo primero que tiene que hacer Sánchez es preocuparse por eso. Y todos esos políticos que ahora se llevan las manos a la cabeza, pero que durante años han estado mirando hacia otro lado, mientras aquí se imponían otros aranceles de otra índole a nuestro campo, a nuestro mar, a nuestra industria, a nuestras pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, a nosotros, evidentemente, no nos gusta que nos coloquen aranceles, pero es responsabilidad del Gobierno hacer que eso no ocurra. ¿Cómo se hace eso? Pues con relaciones diplomáticas, entre otras cosas. Y aquí hay un presidente del Gobierno que se ha encargado de insultar a todos aquellos dirigentes que suponían un beneficio para los españoles mantener una buena relación con ellos. Muchísimas gracias.